crédito del establecimiento comercial en donde realiza la compra del producto o del servicio. Y a fin de mes, depende de lo que haya acordado con la emisora, el titular de la tarjeta de crédito, a fin de mes, paga el total o paga un mínimo y financia el saldo en un periodo de tiempo. Es decir, por eso es que hablamos también de que dentro de la función económica de una tarjeta de crédito está el hecho de ser un instrumento de crédito, porque yo puedo diferir el pago de lo que consumo y de lo que compro en el tiempo. Entonces, yo a través de una tarjeta de crédito puedo realizar operaciones de compra o locación de bienes o servicios, puedo también obtener préstamos, puedo lograr anticipos de dinero del propio sistema en los comercios y en las instituciones adheridas. Y fundamentalmente, por eso instrumento de crédito, difiero el pago a una fecha pactada o financio el consumo según el contrato que en su momento he estipulado. Hay distintas relaciones jurídicas en un contrato de tarjeta de crédito y me gustaría tratar de analizarla con ustedes lo más práctico y lo más puntual y sencillo posible. La primera relación jurídica que tenemos que señalar en una tarjeta de crédito es la relación entre el emisor de la tarjeta y el titular de la tarjeta. En esa relación entre el emisor de la tarjeta de crédito y el titular de la tarjeta de crédito, ahí fundamentalmente tenemos dos leyes que tenemos que aplicar. ¿Cuáles? Muy simple. Primero la ley de tarjeta de crédito, obviamente, la 25065. Pero además, la ley de defensa del consumidor, por lo que yo les planteé recién, el artículo 3 de la ley de defensa del consumidor, que es la 24240 y 26361, me parece que es, del 2008, 26361, verifíquenlo, me parece que es 26361. Lo cierto es que en la relación jurídica entre el emisor y el titular de una tarjeta, hay un contrato de consumo que es de carácter oneroso, en virtud del cual el titular de la tarjeta, que puede ser una persona humana o una persona jurídica, adquiere el uso y goce de determinados bienes y servicios para uso privado, familiar o uso social, en un comercio adherido, generándose por parte del emisor de la tarjeta de crédito una apertura de crédito. Ustedes ya han visto apertura de crédito cuando hablamos de contrato de mutuo, y por eso recién ahora doy tarjeta de crédito. En donde el emisor de la tarjeta de crédito, ¿qué es lo que hace? Está permitiendo comprar productos o servicios y de esa manera diferir el pago de la adquisición de ese producto, de ese servicio, a una fecha determinada, o financiarla según lo que haya estipulado el contrato entre el emisor y el titular de la tarjeta. Entonces, por un lado tenemos un contrato de consumo entre el emisor de la tarjeta y el titular de la tarjeta. Cuando hablamos de emisor, hablamos de la entidad financiera que emite la tarjeta de crédito. La segunda relación, chicos, la segunda relación jurídica es entre el titular de la tarjeta de crédito y el comercio adherido al sistema. En la anterior relación jurídica, que era entre el emisor y el titular de la tarjeta de crédito, dijimos que había un contrato de consumo. Muy bien. Acá la situación es distinta, porque acá estamos frente a la relación jurídica entre el titular de la tarjeta de crédito y el comerciante o proveedor o el comercio adherido al sistema. ¿Qué sistema? Al sistema de tarjeta de crédito. Y acá la relación es diferente. ¿Por qué? Porque acá va a haber un contrato de compraventa, va a haber una locación de servicios o una locación de obras según la naturaleza de la operación que se realice con la tarjeta de crédito.
Con una particularidad, chicos, que esa compraventa o esa locación de servicios o de obra se va a considerar como una operación al contado, según lo que dice la ley de tarjeta de crédito. Y el precio que represente la compraventa que se realiza, la locación de servicios o locación de obra entre el titular de la tarjeta de crédito y el comercio adherido al sistema, el precio va a quedar satisfecho con la firma del cupón que se emite por el precio que represente la compra-venta, la locación de servicios o locación de obra que se haya suscrito entre el titular y el comercio adherido. Si el emisor de la tarjeta no le paga al comercio adherido, el comercio adherido no le reclama al titular de la tarjeta el pago. En la medida, por supuesto, que el titular de la tarjeta haya abonado el mínimo establecido a la fecha de vencimiento con el emisor o haya diferido el pago en el tiempo según lo que estipuló el contrato. Pero lo cierto es que si el emisor de la tarjeta no le paga el consumo hecho por el titular de la tarjeta al comercio adherido, el comercio adherido no se lo puede reclamar al titular de la tarjeta, tiene que reclamárselo directamente al emisor de la tarjeta. Pero vamos a otra situación generada como consecuencia de este contrato de compraventa, locación de servicios o locación de obra. Si el proveedor o el comercio adherido no cumple con el titular de la tarjeta en la operación de compraventa o de locación que se haya celebrado, y cuando hablo de que no cumple, me refiero al hecho de que no cumple en tiempo y forma lo estipulado, o el producto o el servicio no es el acordado, o tiene fallas, el emisor de la tarjeta, es decir, la entidad financiera, tiene facultades, no me acuerdo si era, estaba alrededor del 40, 42, 44 por ahí, tiene facultades para resolver el contrato entre el emisor y el comercio adherido. ¿Se dan cuenta? Y todo esto son las relaciones jurídicas que se entraman en una tarjeta de crédito, es decir, en un sistema de tarjeta de crédito. Y en tercer lugar, tenemos la relación propiamente dicha entre el emisor de la tarjeta de crédito y el comercio adherido o proveedor. Y en ese caso, chicos, acá estamos en presencia de un contrato especial. ¿Por qué? Porque estamos frente a un contrato donde hay estipulaciones a favor de un tercero. ¿Quién es ese tercero? El titular de la tarjeta de crédito. Y este contrato especial, que son estipulaciones a favor de un tercero, es de carácter bilateral, es de carácter formal, es de adhesión, por supuesto, y es de carácter oneroso. Pues ya vamos a ver que en todas estas relaciones el banco emisor cobra comisiones. Pero además de estas relaciones, que me resultaba indispensable transmitírselas, hay una serie de obligaciones que se deben cumplir en este conjunto de contratos o de sistemas que es la tarjeta de crédito. Y obligaciones por parte de cada una de los sujetos que intervienen y que hoy los hemos mencionado. El primero que he mencionado es, Eliana, adelante, por favor. Sí, profe, buenas tardes. Le quería hacer una consulta, perdón que no estoy con cámara. No hay problema. Recién habló de que entre la relación entre el titular de la tarjeta, entre el emisor de la tarjeta y el comercio adherido. Sí. En caso de incumplimiento por parte del proveedor, el emisor de la tarjeta puede rescindir ese vínculo, ese contrato entre el titular y este comercio. No. Puede rescindir el vínculo entre el emisor y el comercio adherido. En definitiva, le puede sacar la autorización para operar con la tarjeta de crédito, pero entre el emisor y el comercio adherido. Ah, bien, listo, entonces sí entendí bien. Listo, muchas gracias. No, por favor. Les decía entonces
gracias por preguntar, Eliana. Les decía entonces que hay una serie de obligaciones que se deben cumplir en este sistema de tarjeta de crédito. Y hablo de sistema porque son una serie de contratos. Y obligaciones que deben cumplir las partes. Y cuando hoy mencioné a las partes, al primero que mencioné es al emisor. El emisor, ¿qué obligaciones tiene? Bueno, en primer lugar, tiene una obligación de informar al comercio adherido, es decir, al proveedor, al comercio en donde se van a aceptar las tarjetas de crédito emitidas por el emisor, por el banco emisor, le tiene que informar acerca de determinadas situaciones del usuario, es decir, del titular de la tarjeta de crédito. ¿Y qué situaciones tiene que informar el emisor al proveedor o comercio adherido? Si hubo pérdidas, si hubo sustracción, si hubo cancelación de tarjetas, si hubo situaciones de utilización de número y de clave sin perder el titular de la tarjeta de crédito la posesión de la tarjeta, es decir, si se la copiaron, todas esas situaciones el emisor tiene que informar al proveedor, es decir, al comercio adherido al sistema. Pero además tiene que poner a disposición de los comercios adheridos al sistema terminales electrónicas que se denominan postnet, en virtud de las cuales se perfecciona la transacción. Transacción que va a constar de dos pasos cuando uno pone la tarjeta en un postnet. En primer lugar, que la tarjeta esté habilitada, y en segundo lugar, la emisión del cupón, que esto reemplaza al dinero en efectivo. Entonces, la primera obligación que tiene el emisor es informar al proveedor, es decir, al comercio adherido, sobre determinadas situaciones de los usuarios. En segundo lugar, poner a disposición terminales electrónicas, es decir, postnet. Y en tercer lugar, algo fundamental, sobre todo si yo soy el proveedor o el comercio adherido, tiene la obligación de pagarle al proveedor los consumos que el proveedor le lleve al emisor por parte de los titulares de tarjetas de crédito. Esas son las tres obligaciones principales que tiene el emisor. ¿Qué sucede con el proveedor, es decir, el comercio adherido? ¿Qué obligaciones tiene el comercio adherido? En primer lugar, si estamos frente a un comercio o un proveedor que se adhirió al sistema de tarjeta de crédito que emite el emisor, en este caso la entidad financiera, ¿cuál es la principal obligación que tiene el proveedor o el comercio? La principal obligación es la de aceptar como medio de pago las tarjetas de crédito que se le presenten en su negocio. Primera obligación, obviamente. Pero no queda ahí las obligaciones que tiene el proveedor para que después el emisor le pague todos los consumos que le presente mensualmente o periódicamente, depende de lo que hayan estipulado, el proveedor al emisor. Además de aceptar las tarjetas de crédito que emita el emisor, tiene que verificar la identidad del titular de la tarjeta. Esto que a ustedes cuando van a un comercio a realizar alguna operación con una tarjeta de crédito y que en algunos casos molesta o incomoda el hecho de que le pidan el documento de identidad junto con la tarjeta, a veces es feo, pero lo cierto es que esto se pide fundamentalmente porque el comercio adherido al sistema tiene la obligación de verificar la identidad del titular de la tarjeta. Si no identifica la identidad del titular de la tarjeta, el consumo que realice
el titular de la tarjeta, después cuando lleve el cupón al banco, si llega a haber alguna oposición por parte del titular de la tarjeta, el banco emisor no le paga ese cupón al comercio adherido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no verificó la identidad del titular. Si a mí voy al supermercado y me copian la tarjeta, es decir, me copian los números de la tarjeta y la clave de seguridad, y realizan una operación utilizando mi número de tarjeta y mi clave de seguridad, a mí me va a llegar el consumo ese, pero yo no lo hice, entonces me tengo que oponer, ya lo vamos a ver, tengo que justificar por qué me estoy oponiendo, y cuando el proveedor, es decir, el comercio adherido, presente ese cupón, el banco emisor no le va a pagar el valor de ese cupón. ¿Por qué? Porque hubo un vicio en la obligación que tiene el comercio adherido de verificar la identidad del titular. ¿Y en qué consistió ese vicio? No verificó o no le exigió el documento de identidad. Si la tarjeta es mía, dice Patricio Macchinerni, y no le presentan el documento de identidad, no está, en definitiva, verificando su identidad. Entonces, el proveedor o el comercio adherido tiene la obligación de aceptar la tarjeta de crédito, verificar la identidad del titular, y una cuestión que nunca se cumple en la práctica, y esto está no porque tenga mucha memoria yo, sino por la trascendencia que tiene y el grado de incumplimiento que se da en la práctica. El artículo 37 de la ley de tarjeta de crédito, artículo 37, señala de que una de las obligaciones del proveedor es que no debe diferenciar el pago al contado del pago con tarjeta de crédito. Lo digo porque permanentemente el proveedor, es decir, el comercio adherido, distingue y hace la distinción de precios entre el pago al contado y el pago con tarjeta de crédito. En un rato vamos a ver el por qué hace esa distinción, simplemente no para justificarlo, sino que simplemente para explicarles el por qué. Desde luego que no lo podemos aceptar de ninguna manera, pero yo simplemente creo, si no estaría... me sentiría que los estoy defraudando, les tengo que señalar el por qué los comercios o los proveedores hacen la distinción del precio contado del precio con tarjeta de crédito. Ya lo vamos a ver. Y además, como una segunda o tercera obligación, ya no me acuerdo, que tiene el proveedor, es la de, frente a determinados montos de consumo, sí, por la devaluación desde luego, Marcos, pero ahora les voy a pasar cómo es el esquema, cómo funciona el esquema de la tarjeta de crédito, y ahí se van a dar cuenta, y está relacionado, Marcos, con la devaluación, con la inflación, en definitiva, que tenemos. Pero lo cierto es que la otra autorización, la otra obligación que tiene el proveedor o el comercio adherido, no recuerdo por qué número de obligación vamos, es la de... gracias. Es la de solicitar al banco emisor autorización para llevar a cabo una determinada venta a partir de un determinado monto. Hay determinados montos que exigen una autorización previa por parte del emisor. Y eso está previsto entre el contrato entre el emisor y el proveedor. Esas son las obligaciones que tiene el proveedor. Hoy en día, con los avances tecnológicos y los POTNEC y demás, ya, salvo que sean cifras de 6 dígitos o más, es difícil que el comercio adherido al sistema consulte al emisor si está autorizado a operar esa tarjeta. Pero antes de los avances tecnológicos, ¿cómo funcionaba esto, chicos? ¿Saben cómo funcionaba? Los comercios tenían un teléfono, y no era celular precisamente, tenían un teléfono, y con ese teléfono llamaban a la operadora, le decían el número de tarjeta, el número de identidad, el DNI, y a ver si estaban autorizados a operar por una X cantidad de dinero. Había que esperar a que le dieran que sí, le decían que sí, cerraban, operaban y se perfeccionaba la operación.
Hoy en día esto está mucho más avanzado a raíz de los avances tecnológicos y en las comunicaciones. Profe, le La faltó alternativa, a mí me la contaron, yo no la viví. le faltó Mentira. A mí el siempre me POSNE tuvieron que llamar por manual. teléfono. Sí, El POSNE manual le faltó. no te Para hacerlo escucho. con el POSNE manual que se hacía con la tarjeta de crédito, en el carbónico. Claro, con el carbónico, con el papel que tenías que pasarlo, así. Claro, El exactamente. aparatito ese que después Pero me lo fue. contaron, ¿eh? También Me contaron. era un post en eso, pero Claro, no era obviamente que nos electrónico. No contaron era eso. electrónico, era con un papel de calcar, se pasaba, se copiaba el cupón y se firmaba. Si habré firmado esos cupones. Bueno, eso delata mi edad. Bueno, y el tercer protagonista de este sistema, que es el titular de la tarjeta de crédito, ¿qué obligaciones tiene el titular de la tarjeta de crédito? Tiene la obligación de exhibir el documento de identidad cuando se lo solicita el proveedor o el comercio adherido para identificar su identidad. Tiene la obligación de pagar el mínimo que estipule el emisor de la tarjeta a la fecha estipulada en el contrato de tarjeta de crédito. Y la tercera obligación que tiene el titular de la tarjeta de crédito es la de utilizar esa tarjeta hasta el límite máximo de la capacidad de compra, porque toda tarjeta de crédito tiene un límite máximo de capacidad de compra. Esencialmente, las tarjetas de crédito, y por eso su denominación, el titular de la tarjeta de crédito financia esas operaciones, y la financia, ya sea porque hoy, 1 de noviembre, recién voy a pagar lo que consumo hoy a fin de mes, el 30 de noviembre, porque el 30 de noviembre es el corte de las operaciones de la tarjeta de crédito para el emisor, o llegado el 30, yo pago un mínimo y financio en 6 cuotas con el emisor lo que he consumido. Es decir, que de una forma u otra, el titular de la tarjeta de crédito, al utilizar el crédito que le permite la entidad emisora, va a tener que pagar intereses, porque la entidad emisora le va a cobrar intereses al titular por el saldo no pagado. ¿Sí? Y fíjense ustedes que yo hasta ahora, cuando hablé de la tercer parte o del tercer protagonista del sistema, hablé del titular, no hablé del usuario. Por eso es que hoy hablé, cuando le señalaba el usuario, que es la figura más linda de todo este sistema, porque es el que consume y no paga, ¿no? Es decir, es el que tiene una extensión de tarjeta. Cuando éramos chicos yo tenía extensión, ahora ya no. Yo otorgo extensiones. Yo soy el titular. Bueno, lo cierto es que la entidad emisora le cobra al titular intereses por el saldo no pagado. Y en este sentido, hay algunos límites en cuanto a los intereses, porque se han generado muchos abusos por parte de las entidades emisoras en punto a el grado o al porcentaje de intereses que le cobra a el titular de la tarjeta por el saldo no pagado. Y acá, ¿qué intereses se cobran? Se cobran el interés compensatorio y el interés punitorio. Y fíjense que hemos hablado en la clase anterior de intereses, y no es casualidad que hemos hablado con anterioridad a hablar de este tema. Interés compensatorio establece límites, el Banco Central, que no puede ser superior al 25% de la tasa de préstamos que realiza el emisor ante el consumidor financiero, es decir, la tasa de préstamos, la tasa activa, no puede ser superior al 25% de la tasa activa que tenga el banco emisor, y los punitorios no pueden ser mayores al 50% del interés compensatorio, es decir, del interés de la tasa activa que cobra esa entidad financiera. Esto permanentemente los bancos tratan
en lo posible de subir los límites de intereses por los saldos no pagados, y el Banco Central permanentemente también trata de verificar esto. Ya vamos a ver la función del Banco Central, porque se generan muchos abusos. Lo peor que uno puede hacer, chicos, a raíz de estas tasas de interés, porque fíjense que hablo en el caso del interés compensatorio, más del 25% de la tasa activa, y ya la tasa activa es alta, es mucho más alta que la tasa pasiva. A esta altura ustedes ya saben esa diferencia. Y el interés punitorio, no más del 50% del interés compensatorio. Entonces, fíjense las tasas tan elevadas que tiene financiarse con las tarjetas de crédito. No es conveniente esto. El grave error que uno comete es financiar sus necesidades con la tarjeta de crédito, porque se hace una bola de nieve y llega un momento en que no se puede pagar, porque además se ha tergiversado el número de capital que, computado el capital más los intereses, tengo que pagarle a la entidad financiera. Lo cierto es que la ley señala la obligación por parte de la entidad financiera de emitir un resumen. El emisor tiene que emitir un resumen mensual y lo envía por correo electrónico, sin costo de envío, obviamente, y sin costo de emisión, en donde detalla las operaciones del titular y de las extensiones que haya dado el titular sobre su tarjeta de crédito. En ese resumen, ¿qué es lo que se, profe, con la pandemia, qué pasó con estos intereses que muchos no se pudieron pagar y se pospusieron? Bueno, con respecto a eso, a raíz de los intereses generados, sobre todo con la crisis en la pandemia, se han refinanciado todos los saldos deudores de las tarjetas de crédito y se han refinanciado por parte de los bancos emisores, porque, pero no se dio solamente esto con la tarjeta de crédito, sino que con todas las operaciones comerciales. Fíjense que se hablaba durante mucho tiempo, se habló de la ola de concursos y de quiebras que iba a haber una vez cerrada, una vez finalizada la pandemia, y no sucedió así. ¿Por qué? Porque el mismo mercado se refinanció, el mismo mercado buscó alternativas como para reacomodar la situación. Por suerte se pudo acomodar de esa manera. Estos resúmenes, que los envían mensualmente por correos electrónicos, antes de la existencia de los correos electrónicos lo enviaban por correo en soporte papel y nunca llegaban, nunca entregaban el resumen, o porque no encontraban la dirección, o porque tocaban timbre y no lo atendía nadie, y no lo dejaban si no lo recibía alguien en persona. Siempre generó problemas. Bueno, esto con el correo electrónico desapareció, uno lo recibe directamente en la pantalla, y esto en definitiva ha redundado en un ahorro, porque no tiene costo de envío y no tiene costo de emisión. Antes tenían el costo de emisión del papel y el costo de emisión de la correspondencia, y todo eso se recargaba dentro de los gastos administrativos que cobraba el banco emisor. Lo cierto es que en estos resúmenes se hace un detalle de todas las operaciones del titular y de las extensiones de la tarjeta de ese titular. ¿Y qué contiene este resumen? Bueno, quién es el emisor, el titular, los adicionales, la fecha del cierre de la tarjeta, la fecha de cada operación realizada con esas tarjetas, el número de constancia de cada operación, quién fue el proveedor, ¿qué más? El importe, la fecha del vencimiento del pago actual y la fecha de vencimiento del pago anterior. También figura cuál es el límite de compra que tiene la tarjeta, el monto del crédito de la tarjeta y la tasa de interés, el monto mínimo que se debe pagar y cuál es el monto a deudado, exactamente, sí, así es, Nicolás. Y esto se envía, como les señalaba recién, al domicilio del titular según el contrato, según lo que surja del contrato entre el emisor y el titular de la cuenta, y el titular de la tarjeta de crédito. Este resumen, de acuerdo a la ley de tarjeta de crédito, lo tiene que recibir el titular
5 días antes del vencimiento de la tarjeta. ¿Por qué? Porque dentro de los 30 días de recibida la tarjeta, dentro de los 5 días de recibida la tarjeta, el titular tiene derecho a impugnar la liquidación. Y la puede impugnar dentro de los 30 días siguientes de recibida la tarjeta, detallando el error. Una vez que yo impugno, hoy en día, ¿cómo impugnamos estando en pandemia? Hacemos el escrito de impugnación y lo mandamos directamente por la página del emisor. Lo hacemos en forma electrónica, digital. En cambio, antes de la pandemia, teníamos la alternativa de hacerlo digital o directamente en soporte papel, nos presentábamos ante el banco y el banco tenía la obligación de sellarnos una copia de la presentación. Lo cierto es que recibida la liquidación, tenemos 30 días para impugnarla, detallamos el error, presentamos la impugnación, el banco tiene 7 días para acusar la impugnación por parte del titular de esa cuenta, y luego de que acusa el recibo de la impugnación, tiene un plazo, creo que son 15 días, verifíquenlo esto, en la ley, tiene 15 días para o corregir el error, el banco emisor, o explicar de que no se trata de un error. Y esos, si yo le dije 15 días en operaciones locales, se extienden a 60 días cuando esas operaciones se han realizado en el exterior del país. Una vez que el emisor o corrige el error o nos explica de que no hubo ningún error, yo tengo 7 días más, gracias Eliana, tengo 7 días más, por favor verifiquen porque no tengo buena memoria yo, tiene 7 días más para observar las explicaciones que me haya dado el banco emisor. Luego de que yo observé las explicaciones que me dijeron en virtud del cual no hubo ningún error, y yo vuelvo a insistir de que hubo error, dentro de los 10 días el banco emisor resuelve si hace lugar o no a mi impugnación. Y si no hace lugar a mi impugnación, ¿qué es lo que puede hacer el titular de la tarjeta? Me queda la vía judicial para reclamarlo o me queda la vía administrativa ante la defensa del consumidor, ya sea por reducción de tasa de interés o ya sea por reintegro de importes injustamente debitados de mi cuenta. Una cuestión que no sé si se los dije, que en estos momentos me acuerdo a raíz de las impugnaciones, que yo puedo hacer a un resumen de una tarjeta de crédito. Miren, casualmente a mí hace unos días, y me parece que fue en un supermercado, que me copiaron la tarjeta y me llegó un resumen, no un resumen, un aviso en mi correo electrónico por parte del emisor de que había habido un consumo en una empresa, no voy a dar los nombres, en una empresa que vende celulares por un monto de 100.000 pesos, pagaderos en 6 cuotas, y justamente fue a los 2 días que yo utilicé la tarjeta en un supermercado, y yo por supuesto que no compré ningún celular, mi celular es este, y pobrecito, hace bastante que lo tengo. Entonces, como me llegó ese aviso, sin esperar al resumen, yo manifesté que me opongo, impugno ese débito, ordeno que no se debite ese consumo porque no lo he hecho yo, y me he enterado a raíz del aviso que me mandan por correo electrónico el banco emisor. Bueno, está gestionándose todo esto. Después espero que se resuelva antes de finalizar la cursada y se los comento. Pero justamente a mí me pasó eso. El banco me contesta la impugnación diciéndome
entre otras cuestiones, si yo tenía la tarjeta. Le digo, yo tengo la tarjeta, me copiaron la tarjeta y la clave. Sí, Roxana. ¿Cuánto tiempo hay para impugnar? Tengo un caso familiar que se les ocurrió mirar el resumen, porque siempre pagan, pagan, pagan. Bueno, se les ocurrió mirar el resumen y ponele que son 6 meses, 8 meses que está pagando un seguro que nunca hizo un contrato de ninguna forma, ni telefónico, ni de nada. No voy a nombrar la empresa del seguro. Logró impugnar, o sea, no impugnar, logró anular el débito, pero toda la plata que pagó anteriormente, ¿puede recuperarla de alguna Sí, forma? O tiene que sea, iniciar ¿cuánto una acción de tiempo hay para reintegro. impugnar? ¿Cuánto No, para tiempo hay impugnar para son 30 impugnar? días. Bien, entonces lo otro lo acepta y no lo puede recuperar. Sí, tiene que iniciar una acción de reintegro en sede Bien, judicial. claro, por medio de abogados, o sea, no es que lo pueda hacer personalmente directamente él con la entidad No, bancaria. porque hay que presentarse en sede judicial. Ah, bien. Bueno, Una acción de bueno, reintegro. bien. ¿Mm? Bueno, gracias Roxana por preguntar. Les decía que algo que se me ocurrió mientras estaba hablando de mi caso personal, en donde me hicieron comprar un celular que yo no compré. Hay que cuidarse cuando uno usa la tarjeta, es increíble. ¿Y saben de quién tienen que desconfiar más? De los cajeros que les hablan mucho a ustedes. De esos cajeros que son charlatanes, desconfíen. Porque con la conversación a uno lo distraen y deja de mirar qué es lo que hace con la tarjeta y pasa a mirar la nada o mira la cara de ese señor y no mira lo que hace con la tarjeta. Cuídense con los que son conversadores, porque el que me pasó a mí me llamó la atención lo conversador que era, y yo entré a conversar y resulta que me copió la tarjeta. Bueno, Profe, sí, ¿qué decías, Valentina? no, ya que estábamos de las tarjetas, quería comentar que una cosa que había leído, creo que costumbre en otros países, que se acostumbra a darle al barman en un bar la tarjeta, como para que te cobre los tragos directo de ahí, y la gente tipo le da la tarjeta, así nomás toda la noche y te la devuelve cuando te vas. Una locura. Bueno, ustedes, si ustedes van a un restaurante, le dan la tarjeta y el DNI al mozo, el mozo va a la caja, cobra y le traen y le devuelven el cupón. Pero ustedes no ven la operación. Es cuestión de buena fe, chicos, y de ponerse los que son creyentes en la mano de Dios. ¿Eh? Nada más. Bueno, no, lo que les quería comentar con respecto a las impugnaciones, que me pareció oportuno señalarles, es que si yo impugno, ¿sí? ¿Qué, Luz, me querés hacer una pregunta? Sí, perdón, no sé si se escucha. Sí, Ah, está bien. En el caso de las impugnaciones, ¿cómo comprueba la entidad bancaria que vos efectivamente no realizaste esa operación? bueno, la entidad bancaria lo comprueba verificando el cupón. Si en el cupón la firma no es la que tenés registrada en la entidad financiera, vos no hiciste esa compra. Pero yo me imagino en el caso de las compras online, que a vos te copian los datos de la tarjeta y capaz que realizan todas compras online con tus datos. Es que en el caso de las compras online, uno de los problemas que tienen las compras online es precisamente verificar la seguridad, que es lo que están tratando de perfeccionar inclusive hasta los organismos internacionales. El problema fundamentalmente es la identidad. ¿Cómo compruebo la identidad? Porque yo en un comercio presento la tarjeta y presento el DNI. Verifican mi DNI, me ven, el DNI podrá estar, bueno, ahora tienen plazos de vencimiento muy próximos, entonces no puedo llevar un DNI de cuando yo era adolescente y ahora, porque evidentemente soy otra persona. Pero uno de los problemas más importantes que tienen el comercio electrónico es la seguridad y la identidad. Se está tratando de
sobrellevar eso a través de claves, de contraseñas y demás, pero es uno de los temas pendientes. Sí, Juan. Te escucho, Juan. Sí, se aprovechaba para... Sí, ¿me escuchas? Sí. Aprovechaba para preguntar algo, porque no sé si tiene algo que ver, pero está relacionado a la tarjeta de crédito, porque yo tengo un pariente que entró en el Veras y después, bueno, pudo pagar con la empresa, saldó todas las deudas, le dieron un certificado libre de deuda, pero resulta que hace como 7 8 años que lo están persiguiendo con intimaciones, la misma empresa que le dio que se liberó las deudas. ¿Qué tiene que hacer ahí en ese caso? Le llegan cartas por todos lados y tiene certificado libre de deuda, ya lo presentó. Como que en el ¿Y sistema figura, pero ya pagó la deuda. en qué sistema figura como deudor? En una tarjeta de crédito, pero no, yo digo sistema, pero en la misma empresa que debe ser en este caso en el proveedor, no sé, o la emisora, no sé cuál de las dos. No, si el proveedor, es decir, el comercio adherido, le está reclamando al titular de la tarjeta, no hay relación, no tiene facultades para reclamárselo, yo haría hasta una denuncia penal en ese caso, porque no tiene facultades el comercio adherido. El único que le puede exigir el cobro es el banco emisor al titular de la tarjeta, pero no el comercio adherido. Es una relación jurídica distinta, porque Sí, sí. ¿Y qué tiene que hacer ahí? es que yo haría una denuncia penal. Ah, una denuncia penal. Si el que me está reclamando el pago es el comercio adherido, y si no quiero la instancia penal, iré a defensa del consumidor. Claro, porque lo persiguen por todos lados y ya saltó toda la deuda. Y tiene certificado encima del libre de deuda. Que es un error del Yo sistema. iría a la Dirección de Defensa del Consumidor en primera instancia, y si no, iría haría una denuncia penal porque me están, en definitiva, perjudicando mi buen nombre y honor. Y eso es un delito. Ah, bueno, gracias. No, por favor. Yo me parece que estábamos, les agradezco las preguntas, pero creo que estábamos en algo quería decir de la impugnación yo, que me había quedado, se me había ocurrido luego de haber analizado esto. Ah, sí, ya sé. Les decía que una vez presentada la impugnación, de ninguna manera esto impide que yo continúe con el uso de la tarjeta de crédito. Yo puedo impugnar un resumen, pero puedo seguir utilizando la tarjeta de crédito, en la medida que la tenga en mi poder, por supuesto. Pero además, hay otra cuestión que se los quiero señalar, que si yo impugné un resumen, de ninguna manera quedo liberado de pagar por lo menos el mínimo de consumo que me exige el emisor de la tarjeta de crédito. Yo hasta que se resuelva la impugnación no pago el consumo que estoy impugnando, pero de lo contrario, yo como mínimo tengo que pagar el consumo, el pago mínimo que está estipulado en el contrato. Si yo lo pagué, si ya me lo debitaron, después, que alguien me hizo una pregunta recién acá por chat, si alguien me lo debitó, después se inicia el proceso de reintegro por parte del banco emisor y me lo van a acreditar en la cuenta en donde se produce el débito de los consumos de la tarjeta de crédito. Hay algunas cuestiones que siempre me preguntan y me quiero adelantar porque realmente han sido muy buenas preguntas que me han hecho. Y es, por ejemplo, si se puede dar de baja una tarjeta de crédito con deuda. Yo tengo deuda en una tarjeta de crédito y o la entidad financiera me da de baja o yo
puedo solicitar la baja. La baja se puede dar, pero lo que no se va a extinguir es la deuda, y la entidad financiera va a poder exigir el cobro de esa deuda si no se estipuló el débito en una cuenta asociada, va a recurrirse a la instancia judicial. Pero se puede dar de baja una tarjeta de crédito con deuda, manteniendo exigible y sin extinguirse la deuda que se haya consumido con esa tarjeta de crédito. Otra cuestión importante, por lo menos para mí, y que a veces clarifica todo el sistema de tarjeta de crédito, es si se puede enviar una tarjeta de crédito a un consumidor. Sí, hay tarjetas de crédito que no te dan de baja hasta que no paga todo, pero la ley no dice eso. La ley permite dar de baja y mantener la deuda. Habrá que hacer una presentación en defensa del consumidor, pero nadie me obliga a mantener la tarjeta de crédito. Les decía que si algún emisor de tarjeta de crédito puede enviar tarjeta de crédito a algún destinatario sin que el destinatario la solicite. Es decir, esas tarjetas de crédito que se envían por promoción. ¿Es válido esto o no es válido? Acá hay una cuestión que hay que señalar, chicos. Y esto surge de la misma ley, no recuerdo qué artículo, pero surge de la misma ley. Un emisor puede enviar una tarjeta de crédito sin ser requerida por el destinatario y no va a violar la ley en la medida en que ese envío no obligue al usuario a manifestarse por la negativa, es decir, que tenga un plazo para rechazarle y que eso no genere cargos para el usuario. En la medida en que a mí me mandan como promoción la tarjeta y no tengo un plazo para manifestarme por la negativa y no me genera cargos, todos los bancos emisores pueden enviarme la cantidad de tarjetas que se les ocurra. Total, a mí no me obligan a manifestar y no genera cargos por parte del usuario. Es una forma de marketing. Ahora, si yo tengo un plazo para manifestarme por la negativa, porque transcurrió ese lapso de tiempo, sin que diga nada, empiezan los cargos al usuario por el mantenimiento de esa tarjeta, eso sí está prohibido. ¿Me siguen, no? Profe, yo tengo una consulta respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me envían una tarjeta de crédito y yo recién a los 6 meses... Te escucho muy bajito, Cecilia. Estoy tratando de meter el mayor volumen, pero no te escucho bien. ¿Ahora? A ver. ¿Me escucha? Sí. Bueno, por ejemplo, yo recibo una tarjeta de crédito y recién la activo, por ejemplo, a los 6 meses, ¿no? El cargo anual que me tendrían que cobrar sería al concluir los 6 meses restantes cuando termina el año, por ejemplo, o recién al año de que yo la activé. Porque depende lo que diga. Depende la fecha de corte que tenga el contrato de tarjeta de crédito. Todo depende del contrato. Y la fecha de corte para el pago, como vos bien me señalás, eso está en el contrato de tarjeta de crédito. No te lo puedo decir en forma abstracta. Depende de lo que diga el contrato. Bueno, igual no te mandan ningún contrato, te mandan la tarjeta y una promoción, nada más. Vos te referís a la promoción. Vos te referís a la promoción. Claro, te mandan una tarjeta sin haberla pedido, entonces es como que hasta que vos no la activás, no debería empezar a correr el plazo, me parece. No, empieza a correr desde la activación. Cuando se trata de tarjetas de promoción, empieza a correr desde la activación. Por eso te decía que en la medida en que no obligue al usuario a manifestarse por la negativa y que eso genere cargos, es válida esa promoción. Pero de aceptarla, los cargos empiezan a correr desde la aceptación. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, me he excedido 3 minutos. Pido disculpas, a mí me gusta ser respetuoso en la pausita que siempre damos. 15:13, seguimos, nos tomamos 10 minutos para
les decía que hay Profesor. algunas... Sí. Sí, disculpe, yo no enciendo la cámara porque estoy con el celular y si enciendo la cámara es como que se me dificulta el sonido, no lo escucho, No hay problema. no sé por qué. No hay Bueno, problema. gracias. No, por favor. Les decía que hay algunas cuestiones que resultan importantes, por lo menos para mí, señalarles, y que hacen a la práctica cotidiana con las tarjetas de crédito. Por ejemplo, ¿qué sucede si no recibo el resumen? ¿Me libera de pago si no recibo el resumen? No, de ninguna manera. No me libera de pago por todos los consumos que hice hasta la fecha, o hasta la fecha de vencimiento. Porque fíjense ustedes que, si bien es cierto que la ley plantea la obligación por parte del emisor de enviar un resumen, también es cierto que el emisor tiene líneas telefónicas las 24 horas, uno tiene la página de internet y en la página de internet hay ventanitas especiales en las que surge cuál es el consumo que se me está imputando, de manera tal que esta exigencia de resumen, yo les diría que es sobreabundante recibirla en el correo electrónico porque yo tengo otras alternativas para verificarla y esas alternativas son directamente meterme en la página de internet. Con respecto al pago mínimo, hay un monto mínimo obligatorio que debe abonar todo consumidor de tarjeta de crédito. Si yo cancelo el pago mínimo, me da derecho a financiar el saldo, pagar los intereses y considerar de que no hay atrasos. Ahora, si al vencimiento de la tarjeta el titular no paga absolutamente nada, bueno, ahí la cuestión ya es distinta, porque si no paga absolutamente nada, la cuenta está en mora, esto genera intereses de financiación, e inclusive dentro de los 90 días, si yo no doy señales de vida con respecto a la tarjeta y al cobro de la tarjeta, dentro de los 90 días inclusive el banco emisor me puede inhabilitar la tarjeta, emite un saldo deudor y va a la justicia para el cobro. ¿Qué ventaja yo tengo con la tarjeta de crédito? Bueno, la ventaja que yo tengo es indudable, porque yo puedo acceder a los saldos superiores a lo que uno tiene en cuenta, puedo amortizar la deuda en el tiempo, puedo utilizar la tarjeta de crédito para tener cobertura de seguro, asistencia médica, pérdida de equipaje, antirrobo, accidentes, una serie de beneficios, y todo mediante la obtención de una tarjeta de crédito. Otro de los beneficios es que reemplaza al dinero, con el grado de inseguridad que hay hoy en día, de tener dinero en el bolsillo. Y también otra de las ventajas que en estos momentos se me ocurre que les puedo transmitir a ustedes es que yo a través de la titularidad de una tarjeta de crédito puedo obtener descuentos en determinados rubros, por ejemplo supermercados, rubros electrónicos, nafta, depende de las promociones que se generen, puedo obtener un descuento y también yo a través de una tarjeta de crédito puedo obtener dinero en un cajero automático, a través de los contratos de mutuo que hemos visto. Estas son las ventajas que por lo menos a mí se me ocurre transmitirles a ustedes. Pero ¿qué desventajas tenemos? Y bueno, hay algunas desventajas que por lo menos me parece necesario transmitirles. En primer lugar, que el titular tiene que tener una estabilidad económica, si no es muy difícil mantener el sistema de tarjeta de crédito. En segundo lugar, la desventaja es que el banco verifica cuáles son mis ingresos, y eso nunca es muy simpático. En tercer lugar, todo el dinero adicional que yo puedo utilizar a través de la tarjeta de crédito por todos los mecanismos que hemos comentado hasta ahora, en definitiva, es un préstamo a interés. Y el interés hay que pagarlo. En tercero o cuarto lugar, no recuerdo, también otra de las desventajas es que yo no controlo los gastos.
Yo a través del consumo de la tarjeta de crédito no controlo los gastos y necesitamos tener una cierta disciplina. Por eso es que esas son algunas desventajas que por lo menos se me ocurre a mí. Lo cierto es que ante el vencimiento y yo no pago, genero intereses punitorios y compensatorios. Y dentro de los 90 días, si mantengo esa postura frente al banco emisor, el banco emisor inhabilita la tarjeta e inicia el procedimiento del cobro judicial. Fíjense que el sistema de tarjeta de crédito implica para el usuario la posibilidad de hacer compras, locaciones, préstamos, anticipos de dinero, que realmente puede ser muy interesante. Para el proveedor, es decir, para el comercio adherido al sistema, ¿qué representa el sistema de tarjeta de crédito? Y fundamentalmente, incrementar las ventas y cobrar los consumos según los términos estipulados con el banco emisor. Lo cierto es que el sistema de tarjeta de crédito comprende la relación jurídica entre el emisor y el usuario, o titular de la tarjeta, entre el emisor y el comercio adherido, y después hay dos relaciones jurídicas más, que cuando hoy les hablé de las relaciones jurídicas no las mencioné, porque la ley de tarjeta de crédito no las regula. ¿Y cuáles son esas dos relaciones que no regula la ley de tarjeta de crédito? La relación entre el banco emisor y la administradora de tarjeta de crédito. ¿A qué me refiero entre el banco emisor y la administradora de tarjeta de crédito? Me refiero banco emisor, Banco Nación, Banco Francés. Y administradora de la tarjeta, es decir, aquella que otorga la franquicia al banco emisor para su explotación, puede ser Visa, Mastercard y cualquier otra. Esa es la administradora de la tarjeta de crédito. La ley de tarjeta de crédito no regula la relación entre el emisor y la administradora, de la misma manera que no regula la relación entre el titular de la tarjeta o usuario y el comercio adherido, porque ahí hay una compraventa. Hoy les mencioné que por el artículo 37 de la ley, que es uno de los pocos artículos que me acuerdo de memoria, entre las obligaciones que tiene el comercio adherido era el de no hacer diferencia entre el precio de pago al contado y el precio con tarjeta de crédito. Y alguno de ustedes, no recuerdo quién, manifestó que eso se debía a los procesos inflacionarios o a la depreciación económica, algo así. Está muy bien rumbeado, pero fíjense ustedes por qué se da estas circunstancias. Vuelvo a reiterar, como les dije hoy, yo de ninguna manera lo quiero consentir ni lo quiero justificar, simplemente quiero explicar cómo funciona el diagrama de la operatoria. Y en base a la explicación, ustedes sacarán sus propias conclusiones, si está bien o está mal. Es decir, por supuesto que si la ley dice algo y se hace lo contrario a lo que dice la ley, está mal, pues es una norma de conducta social y estamos en la Facultad de Derecho. No admite, en ese sentido, me parece que es contundente. Pero no obstante lo cual, a mí me gusta siempre transmitirles cuál es el diagrama de la operatoria, porque es una operatoria muy compleja el de la tarjeta de crédito. Pues fíjense ustedes, y es compleja porque difiere en el tiempo. Miren ustedes lo siguiente, cómo funciona esto. El titular de la tarjeta o el usuario compra un producto o un servicio en un comercio. Se firma un cupón, ¿no? Que el cupón hace las veces de pago en dinero en efectivo. ¿Qué es lo que hace el comercio adherido o proveedor? El comercio adherido o proveedor envía el cupón al banco emisor. ¿Qué es lo que hace el banco emisor? El banco emisor envía el cupón a la administradora de la tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o cualquier otra. La administradora verifica ese cupón y devuelve el cupón al banco emisor. Una vez que el banco emisor recibe el cupón de la administradora,
el banco emisor envía el resumen al usuario. ¿Qué es lo que hace usuario o titular? ¿No? Perdón. Envía el resumen al titular de la tarjeta. ¿Qué es lo que hace el titular de la tarjeta? El titular de la tarjeta paga el resumen al banco emisor. ¿Qué es lo que hace el banco emisor? El banco emisor le paga una comisión por el consumo de mi tarjeta a la administradora, Visa o Mastercard, y paga el consumo al comercio, descontándole al comercio un porcentaje del consumo que no puede ser mayor al 3%. ¿Se dan cuenta todo el procedimiento que implica un cupón de una tarjeta de crédito? Eso se difiere en el tiempo. Y resulta que el comercio, lo digo como consumidor, si yo también estoy perjudicado porque ningún comercio establece el mismo precio para el precio al contado que para el precio en tarjeta. Simplemente quiero describir la situación. Voy a retirarles, no estoy haciendo ninguna manifestación. Pero todo el procedimiento que yo les acabo de señalar, todo ese procedimiento lleva tiempo. Y en el mientras tanto, el comerciante ya vendió el producto, lo va a cobrar en 30 días, pero tiene que reponerlo ahora. ¿Y a qué precio? Sobre todo en momentos de inflación, esto se hace muy difícil. Vuelvo a reiterarle, yo no tengo ningún comercio, no estoy justificando absolutamente nada, y soy el primero en cumplir con la ley, y la ley establece algo y hay que cumplirlo porque son normas de conducta social. Si alguien me quería hacer una pregunta. Sí, yo no sé si entendí bien porque se me cortaba. O sea, el banco emisor le cobra al comerciante un 3%. Hasta un 3% del consumo. Hasta el 3%, claro. Y el comerciante siempre agrega un 10, un 15% cuando uno cobra por tarjeta. Le dice, bueno, te claro, pero ¿qué es lo que está agregando el comerciante? Está agregando la comisión del banco y está agregando la depreciación económica porque yo vendo ahora, tengo que reponer ahora, pero voy a cobrar a 30 días. Claro, claro. Por eso es la diferencia con el precio al contado. No digo que esté bien, simplemente quiero decir por qué hacen eso. Nada más. ¿Me entienden la diferencia? Está bien, cada uno cuida, está bien, sí, es lógico. Va, lógico, ilegal, lógico, ilegalmente lógico. Es así. Por eso, es decir, hay que cumplir la ley, para eso está la ley. Y en ese sentido, estamos en la Facultad de Derecho, somos abogados, el abogado no hace justicia, la función del abogado no es hacer justicia, la función del abogado es defender los intereses de su cliente con todas las herramientas que le da la ley. Esa es la función del abogado, hacer justicia para los jueces. Nosotros defendemos los intereses de nuestros clientes con las herramientas que nos da la ley. Esa es la tarea nuestra. Pero tenemos que cumplir con la ley. Es una norma de conducta social. La ley dice algo, ya está. Simplemente yo les quiero decir el por qué los comerciantes hacen lo que hacen. Nada más que por eso. Me pareció muy gráfico todo el procedimiento que yo les acabo de señalar, y fíjense que esto trae como consecuencia diferir mucho en el tiempo. Y hoy en día, 30 o 45 días en la República Argentina es una eternidad, chicos. Si ustedes van al supermercado y compran un producto que lo compraron hoy y se acuerdan cuánto costaba hace 45 días, se agarran la cabeza. Bueno, el comerciante no vive en una nube, el comerciante vive también igual que ustedes. Y el comerciante tiene el producto que vende, pero además va al supermercado y compra lo mismo que compran ustedes, y con la misma plata. Entonces, yo no digo que esté bien, pero sí describo una situación de hecho para que ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Bueno, vayamos a la instancia judicial. En este sentido, frente al incumplimiento por parte del titular, el emisor emite un certificado y tiene que presentarse en la justicia a través de un procedimiento que es la preparación de la vía ejecutiva, que es una instancia previa a la ejecución en sí,
y en donde el emisor le pide al titular de la tarjeta de crédito un reconocimiento judicial de que, en primer lugar, el contrato de emisión de tarjeta de crédito, en segundo lugar, el resumen de cuenta, tiene que acompañar la inexistencia de ninguna denuncia por parte del titular de los consumos que le están reclamando en sede judicial y que no hubo ninguna denuncia de extravío o sustracción. En la medida en que cumpla el emisor con todos estos requisitos, se reconoce y se inicia la instancia judicial. En el caso de una instancia judicial entre el proveedor o el comercio adherido y el emisor, ¿qué es lo que va a pedir el proveedor al emisor? Le va a pedir el reconocimiento judicial del contrato de emisión por la operación en el sistema, las constancias de presentación, el origen del saldo y las copias de liquidación presentadas al emisor para que las reconozca. En la medida que las reconozca, el proveedor también tiene habilitada la instancia ejecutiva. ¿Y ante quién se inicia la instancia ejecutiva? Que es un proceso abreviado. Ustedes, algunos habrán dado procesal 2, es un proceso abreviado. La instancia ejecutiva, es donde está muy limitada la posibilidad de prueba, el plazo de prescripción es de 1 año para la acción ejecutiva. Transcurrido el año, todavía tenemos la posibilidad de una instancia ordinaria, que es mucho más amplia, y que en cuanto a la prueba que se puede ofrecer, y a las excepciones que uno puede plantear en una acción ordinaria, y el plazo es de 3 años. Independientemente de esta acción judicial, resulta necesario señalarles quién es el juez competente. Y en ese sentido, en la relación entre el emisor y el titular de la tarjeta de crédito, siempre va a ser competente el juez, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en lo civil y comercial del domicilio del titular. En el caso de que en la tarjeta de crédito, además del titular, tenga algún fiador, la relación entre el emisor y el fiador será competente el juez del domicilio del fiador. Y en caso de tener titular y fiador vigentes con vida y con capacidad para responder y que no responden, el juez que va a intervenir es el juez del domicilio del titular. ¿Y qué sucede en las relaciones jurídicas entre el emisor y el proveedor, es decir, el comercio adherido? El juez competente va a ser el juez del domicilio del proveedor. Independientemente de la instancia judicial, nosotros tenemos instancias administrativas en el sistema de tarjeta de crédito. Y hay 2 autoridades de aplicación. Por un lado tenemos el Banco Central de la República Argentina, que actúa sobre los aspectos financieros, es decir, sobre los intereses, los montos que cobren los bancos emisoras por las comisiones y el monto de financiación. Y por otro lado tenemos la autoridad administrativa, que es la Secretaría de Comercio Interior, de Defensa del Consumidor, por los aspectos comerciales que surgen del sistema de tarjeta de crédito. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, en contraposición a la tarjeta de crédito, sí, ¿alguien me quería hacer? Me parece que alguien me quería hacer una pregunta. Sí, quería saber si tiene, de esto es el material que había enviado hoy me llegó material. ¿Es de esto? No, lo envié ayer y es material de la clase anterior. Yo en la semana les mando material de esto. Ah, bueno, perfecto. ¿Tiene No, por algún favor. cuadro para enviarnos? Voy a tratar de buscarles un cuadrito y si no voy a tratar de hacérselos. No se los garantizo porque estoy complicadísimo, pero voy a tratar de hacérselos. Pero lo que sí les garantizo es que les voy a mandar material. Bueno, gracias, profe. Como dicen todas las clases. Bueno, les decía que en contraposición a las tarjetas de crédito,
Otro de los servicios que se generan como consecuencia de las operaciones pasivas son las tarjetas de débito. Las tarjetas de débito, que son un medio de pago, que refleja el nombre del beneficiario o del titular, el número de tarjeta, la fecha de caducidad, la red de pago que utiliza esa tarjeta, ¿qué más? El banco que emite la tarjeta, y en el reverso hay una banda magnética, la firma y un código de seguridad. Es un sistema, la tarjeta de débito, también regulada por la ley 25065, que yo diría que es un sistema que funciona como una especie de régimen de franquicia, en donde las compañías de tarjetas de crédito permiten a las entidades financieras comercializar sus servicios de pago, como son las tarjetas de débito. ¿No es cierto que la tarjeta de débito es una tarjeta bancaria de plástico, conocida como dinero electrónico, dinero plástico, que sirven como instrumento para disponer exclusivamente del dinero depositado? Fíjense ustedes lo siguiente, que a diferencia de lo que sucede con la tarjeta de crédito, la solicitud de una tarjeta de débito no tiene costo alguno. Y es el instrumento financiero más utilizado en el mundo. Se trata de un dispositivo plástico intransferible. Y siempre una tarjeta de débito funciona con una cuenta a la vista. Y cuando me refiero a cuenta a la vista, ustedes ya saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de una caja de ahorro o de una cuenta corriente, en donde la tarjeta está asociada a esa cuenta a la vista. Está asociada o a la caja de ahorro o a la cuenta corriente. Por eso es que les decía que este también es un servicio que se brinda como consecuencia de una operación pasiva. ¿Y para qué se utiliza la tarjeta de débito? Para disponer efectivo en la sucursal, en un cajero automático, para realizar compras o para consultar saldos en esas cuentas a la vista. Se tiene acceso a la cuenta a través de la tarjeta de débito por medio de un PIN, cuyo acceso es restringido, solamente lo tiene el titular de esa tarjeta de débito. Y una vez operada la tarjeta, efectuada una operación de compra con la tarjeta de débito, el emisor de la tarjeta paga al proveedor, es decir, al comercio adherido, en 3 días hábiles. Y ahí está la diferencia, chicos, ahí está la diferencia de por qué los comercios no hacen prácticamente distinción entre tarjeta de débito y pago al contado, y sí hacen diferencias en cuanto a los montos finales de tarjetas de crédito o pago al contado o pago con tarjeta de débito. Porque la tarjeta de débito la paga a los 3 días. En cambio, la tarjeta de crédito lo paga a los 30 o 45 días. Realmente es diferente la cuestión. ¿Cómo opera el funcionamiento de la tarjeta de débito? Con redes de cajeros automáticos, Banelco o Link, en donde el emisor emite tarjetas con marcas internacionales. Por ejemplo, Visa utiliza Electron y Mastercard utiliza Maestro. Creo que lo dije bien, ¿no? Sí, Visa Electron y Mastercard Maestro, me parece que es. Que son marcas internacionales. Maestro con Visa Electron son los dos programas más difundidos para compras con débitos en cuentas bancarias. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito? Bueno, en primer lugar, la forma de pago, porque la tarjeta de débito, el pago se carga directamente en la cuenta y paga hasta el límite de fondos que yo tenga disponible en la cuenta. Hasta el límite de fondos que tengo disponible en la cuenta. En cambio, la tarjeta de crédito, yo puedo pagar aún si no hay fondos en la cuenta al momento que estoy haciendo el pago con la tarjeta. Y aplazo el pago al emisor hasta el mes siguiente.
Es decir, que el titular de la tarjeta de crédito contrae deuda con el banco y lo devuelve al fin de mes con la liquidación, o devuelve un porcentaje al fin de mes y el saldo lo... está prohibido un producto comprado con tarjeta de débito. No pueden poner intereses en una tarjeta de débito. ¿Por qué no pueden poner intereses con la tarjeta de débito? Porque el límite de pago con una tarjeta de débito es lo que yo tengo depositado. No hay tasa de interés, no está permitido en una tarjeta de débito. Precisamente la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito es la posibilidad de financiación. Yo en una tarjeta de crédito puedo financiar y pagar a plazo, hacer compras sin desembolsar el total de lo que estoy pagando, concediéndome el emisor un crédito. En cambio, la tarjeta de débito es un mero medio de pago. Es un mero medio de pago. ¿Por qué? Porque el pago que yo realizo con una tarjeta de débito se descuenta inmediatamente del saldo de la cuenta. Yo realizo la operación a través del postnet y con la operación en el postnet ya me están debitando de mi cuenta el importe que estoy consumiendo con la tarjeta de débito. Y el emisor, ante la presentación del cupón que realiza el comercio adherido o el proveedor, ante la presentación se lo paga en 3 días. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Por lo tanto, la tarjeta de crédito es un instrumento de crédito. La tarjeta de débito es un medio de pago. Y es un medio de pago en la medida en que yo utilice hasta el límite de los fondos que tengo depositados en la cuenta asociada a esa tarjeta de débito. Nicolás, te escucho. Profesor, disculpe la interrupción. No, estaba viendo el chat y lo que usted respondió, y abajo Cecilia hace otra aclaración, que por ahí Rocío se refería al recargo que hacen en concepto de gastos bancarios cuando uno paga con tarjeta de débito y no con efectivo. Mirá, lo más común, Nicolás, es que por lo menos muy pocas veces, no digo que no, muy pocas veces los comercios donde yo he pagado con tarjeta de débito no me diferenciaron el precio al contado y débito por un lado y tarjeta de crédito por otro, precisamente por el periodo muy breve que tiene el banco emisor para pagarle al comercio adherido. Pero si te descuentan, ¿por qué te descuentan? Si te hace una diferencia entre pago contado y tarjeta de débito, ¿por qué, Nicolás? Porque ya vamos a ver que en las tarjetas de débito el banco emisor te difiere el pago a 3 días, pero además te puede cobrar una comisión que es hasta el 1,5% del consumo de cada cupón. ¿Te das cuenta? Es hasta el 1,5% del consumo de cada cupón. Por eso quizás algunos comercios también te distinguen entre precio contado y pago con tarjeta de débito. No es lo frecuente, porque ¿qué sucede, Nicolás? Sobre todo hoy en día, ante un mercado tan restringido, con tantos problemas económicos como en el que estamos viviendo, la tarjeta de débito, a mi comercio, ¿qué me garantiza? Fluidez en las operaciones, porque la gente cada vez tiene menos dinero, billete en el bolsillo, sobre todo por la inseguridad en la que estamos viviendo, y en segundo lugar, precisamente por esas circunstancias, ¿yo a dónde voy a ir? Y voy a ir al comercio donde me acepte la tarjeta de débito. Pero a su vez, como señalabas vos, Nicolás, ya me voy a hacer el exquisito. Yo voy a ir con la tarjeta de débito y voy a ir a aquel comercio en donde no me distinga entre el precio de contado y precio por tarjeta de débito. Y ahí está la competencia entre los comercios, ¿se dan cuenta? Porque ustedes se creen que no saben los comerciantes o los negocios en general, de que la mayoría no hace distinción entre precio contado y precio de débito. Desde luego que lo saben. Y yo estoy perdiendo mercado si le hago un recargo a la tarjeta de débito con respecto a otro comercio de muy pocas cuadras y que brinden el mismo servicio o el mismo producto. Pero la razón por la cual los comercios hacen algunos, muy poquitos,
algunos hacen diferencia entre tarjeta de débito y pago al contado, es por la comisión, que es hasta el 1,5% que le cobra el banco emisor. ¿Está contestado, Nicolás? Sí, bárbaro. Le decía que, y me parece que alguien me lo dijo, me preguntó, pero por las dudas, no sé si lo contesté. En las tarjetas de crédito, el banco emisor cobra intereses al titular, ya sea al retirar dinero por anticipo bancario, o al fraccionar los pagos de lo que yo estoy consumiendo. En cambio, en una tarjeta de débito no hay intereses. ¿Por qué no hay intereses? Porque yo puedo, no, por favor, Rocío, no hay intereses porque yo voy a poder utilizar la tarjeta de débito hasta el límite de lo que yo tengo depositado en la cuenta que está asociada a esa tarjeta de débito. Si yo tengo 10.000 pesos en la cuenta y la tarjeta de débito me permite operar hasta 10.000 pesos, no tengan la menor duda que yo esa operación la voy a poder realizar. Y no genero intereses. ¿Por qué no genero intereses? Porque el débito se hace por el monto que está disponible en la cuenta asociada a esa tarjeta. Sí, Jorge. No te escucho. Lo que quería preguntar es, la clase... A ver. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Bien. No, lo que yo quería preguntar es, la clase pasada, o la anterior, no me acuerdo, vimos la diferencia entre caja de ahorro y cuenta corriente. Ahora Sí. bien, la tarjeta de débito, por lo que usted decía, puede estar asociada a una caja de ahorro o a una cuenta corriente. Exactamente. Pero por lo que está diciendo, la operatoria de la tarjeta de crédito es similar a la de la cuenta corriente, mientras que la de débito a la de caja de ahorro. O sea, hay digamos, un vínculo entre tarjeta de débito más asociada, si se quiere, a una caja de ahorro y tarjeta de crédito a una cuenta corriente. No, simplemente está muy bien lo que señalás, Jorge, y te lo agradezco. Está perfecto lo que vos señalás. Esa es la diferencia que hay entre una caja de ahorro y una cuenta corriente. Lo que sucede, Jorge, es que con la tarjeta de débito es un instrumento de pago y yo lo puedo tener asociado a una cuenta corriente o a una caja de ahorro. Pero en cualquiera de las dos alternativas, Jorge, tanto en una cuenta corriente como en una caja de ahorro, siempre voy a poder utilizar la tarjeta de débito como instrumento de pago, no de crédito, como instrumento de pago cancelatorio, en la medida que tenga fondos en la cuenta, ya sea caja de ahorro o cuenta corriente. ¿Te das cuenta? Porque, te reitero, situate en esta concepción. La tarjeta de débito es un instrumento de pago, no de crédito. Y siempre va a estar disponible hasta el límite que yo tenga depositado, sin importar si es cuenta corriente o caja de ahorro. Porque yo la cuenta corriente quizás tenga disponible, Jorge, una X cantidad de dinero por la operación de mutuo que haya celebrado con el banco. No se trata de dinero mío, pero sí lo tengo disponible. Y si yo lo utilizo a través de una tarjeta de débito, desde luego que me va a generar intereses, pero lo tengo disponible. ¿Te das cuenta? Bien. Distinto es el caso de que yo no tenga ningún acuerdo con la entidad financiera, tenga asociada una tarjeta de débito con una cuenta corriente. En la cuenta corriente no hay fondos y cuando yo quiero ir a comprar un auricular a una casa de electrónica, con la presentación de la tarjeta de débito, el comerciante lo va a poner en el postnet y no va a salir la operación. ¿Por qué no sale la operación? Porque no hay fondos. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Está claro? Sí, clarísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por preguntar. Por favor. Entonces, en una tarjeta de débito, para que el pago se perfeccione, se deben cumplir dos condiciones. En primer lugar, el vendedor del producto o del servicio, depende de lo que sea, tiene que pasar la tarjeta por la terminal postnet, solicitar la carga de la clave personal al titular o al usuario, y en segundo lugar, se confirma la operación, que es justo lo que yo estaba charlando recién con Jorge, se confirma la operación emitiéndose por parte del postnet el cupón, que es el comprobante. Y ese comprobante se emite en la medida en que la operación haya podido ser debitada en forma automática de la cuenta, ya sea caja de ahorro
o cuenta corriente que está asociada a la tarjeta de débito. Esa es la diferencia con respecto a la tarjeta de crédito, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja yo tengo con una tarjeta de débito? Y bueno, a mí me sirve para comprar en establecimientos comerciales, supermercados, farmacias, restaurantes, qué sé yo, indumentaria, estación de servicio, sin necesidad de llevar efectivo. Y además me posibilita operar en cajeros automáticos. Los comercios adheridos a ese sistema, yo lo voy a poder utilizar en la medida en que el comercio me identifique a mí y proceda a pasar por el postnet mi tarjeta y de esa manera perfeccionarse. Lo cierto es que ahí no hay, hoy en día se perfecciona la compra solo pasando la tarjeta. Sí, sí, tal cual por el postnet. Pero el postnet va a pasar y sí o sí se emite un cupón. Ese cupón va a salir autorizado o rechazado. Si es rechazado es porque no hay fondos. ¿Se dan cuenta? Y no se perfeccionó. Y si no hay cupón, el mismo postnet tiene un visor. Ese visor, por el proceso de desmaterialización, ese visor le dice acordado o denegado. Denegado es porque no hay fondos. ¿Se dan cuenta? Y no se puede hacer la operación. Esa es la ventaja inmediata que tiene el comerciante con el consumidor del producto o del servicio. Lo cierto es que estamos frente a una forma de pago rápida y segura. Mercado Pago, cuando pagás con, ¿qué es lo mismo que el débito? Se rige por la misma ley. Mercado de Pagos, cuando pagás con qué... QR, no. profe. ¿Cómo? Cuando pagas con QR. Cuando pagas con QR, el código Sí. que vos lo haces mediante el celular, ¿se manejan con la misma ley? O sea, si yo me tengo que amparar ante una irregularidad, ¿me tengo que amparar ante la misma ley del Ante la ley pago 2665. con el débito? O sea, ¿es lo Sí, mismo? por el ¿Es débito. Por el débito, la 26065. Lo iba a decir ahora, es 26065. Bueno, ¿qué desventajas tenemos con la tarjeta de débito? La desventaja que tenemos es que solo podemos acceder al saldo de la cuenta. No a ningún otro saldo, solamente a lo que tenemos en esa cuenta. El titular se tiene que identificar en el negocio, y eso es horrible, a mí no me gusta identificarme, no me gusta que me pidan el DNI, pero es una exigencia y se entiende, es muy incómodo, pero se entiende. E inclusive hay algunas tarjetas de débito, no sucede lo mismo cuando se llega al límite en las tarjetas de crédito. Claro, bueno, es que acuérdense que una de las obligaciones que tenía el titular de una tarjeta de crédito era de operar hasta el límite de la capacidad de compra que tenía en la tarjeta de crédito. Por supuesto, uno puede operar hasta el límite. Puedo operar hasta X cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero, cuando estoy operando, a diferencia de la tarjeta de débito, no la necesito tener depositada en la cuenta. En cambio, yo una tarjeta de débito la tengo que tener sí o sí depositada en la cuenta, porque si no, no se puede generar el pago, porque el pago genera el débito automático del importe de la operación que estoy realizando con la tarjeta de débito. En cambio, con la tarjeta de crédito no. La cuestión es distinta, porque yo me excedo del límite de capacidad de compra, tenga o no tenga los fondos en la cuenta asociada a la tarjeta de crédito. ¿Se dan cuenta que son dos cosas distintas? La ley es 25065. 25065. Les decía Gracias. que, no, otra de las desventajas es que hay algunas tarjetas de débito que tienen límite diario de pago. Límite diario de pago. Y ese límite diario de pago está dispuesto por la entidad financiera por una razón muy sencilla, por razones de seguridad. Para evitar cualquier tipo de maniobra por parte de los amantes de lo ajeno, para ser decorosos. Entonces, a veces, la entidad financiera que brinda el servicio de tarjeta de débito, por razones de seguridad, le da un límite diario de pago,
independientemente de los montos que tenga depositados en la cuenta. Bueno, tendríamos que empezar a analizar el Banco Central de la República Argentina como entidad madre de todo el sistema financiero, pero me parece que no da para eso. Yo les agradezco muchísimo todas las preguntas que me han hecho, me encanta que me hagan preguntas, porque hace más vivo esto, así que les agradezco mucho. ¿Queda alguna duda con lo que hemos visto? ¿No? Bueno, chicos, les voy a mandar material, no les garantizo, porque tengo una semana de locos, no les garantizo hacer un esquema, pero sí les voy a mandar material y bueno, con respecto a tarjeta de crédito y débito. Y el lunes que viene arrancamos con Banco Central. Chicos, no, gracias a vos, Roxana, por preguntar y demás. Cuídense y les deseo que tengan una semana fantástica, una semana soñada. Que les vaya muy bien, chicos, y muchas gracias. Gracias, profe. Chao, Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Chao, profe.